El eco del túnel olvidado. En una ciudad rodeada de montañas, había un viejo túnel ferroviario, abandonado y casi olvidado por todos. La leyenda urbana decía que, dentro del túnel, se podían oír ecos de otro mundo, voces de los que habían desaparecido en sus oscuras profundidades. Un grupo de amigos, atraídos por el misterio y la emoción de lo prohibido, decidió explorar el túnel. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad. El túnel, largo y serpenteante, parecía no tener fin, y sus paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y símbolos desconocidos. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar ecos extraños, susurros, risas distantes y pasos que parecían seguirlos. Al principio, pensaron que eran otros exploradores, pero pronto se dieron cuenta de que los sonidos no eran humanos. En lo más profundo del túnel, encontraron una vieja estación subterránea, con andenes desmoronados y restos de trenes antiguos. En ese momento, los ecos se intensificaron, transformándose en voces claras que llamaban a cada uno por su nombre, tentándolos a adentrarse más en la oscuridad. Uno de los amigos, fascinado por las voces, se alejó del grupo y desapareció en la penumbra. Los demás lo buscaron desesperadamente, pero solo encontraron su cámara, tirada en el suelo, mostrando imágenes distorsionadas de figuras sombrías. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron hacia la salida, perseguidos por los ecos del túnel. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, se dieron cuenta de que el túnel había alterado su percepción del tiempo. Habían estado dentro solo unas horas, pero en el exterior habían pasado días. El amigo desaparecido nunca fue encontrado, y el túnel fue sellado por las autoridades. Sin embargo, los ecos del túnel siguieron resonando en las pesadillas de los sobrevivientes, un recordatorio constante de los misterios ocultos en las profundidades olvidadas. El árbol de los susurros. En un remoto pueblo rodeado de bosques, existía un árbol antiguo conocido como el árbol de los susurros. Se decía que el árbol tenía la capacidad de comunicarse con los vivos, susurrando secretos y predicciones a aquellos que se atrevían a escuchar. Una noche de luna nueva, un grupo de jóvenes del pueblo, intrigados por las leyendas, decidió acampar cerca del árbol para experimentar sus misterios. Alrededor de una fogata, compartieron historias y risas, incrédulos ante los cuentos de sus mayores. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar susurros provenientes del árbol. Al principio, eran apenas perceptibles, pero poco a poco se hicieron más claros y perturbadores. Los susurros revelaban secretos oscuros del pueblo, tragedias pasadas y futuras, y verdades inquietantes sobre ellos mismos. Uno de los jóvenes, desafiante, se acercó al árbol y preguntó por su futuro. El árbol respondió con un susurro que solo él pudo oír. Pálido y tembloroso, el joven se alejó del árbol, rehusando compartir lo que había escuchado. La atmósfera se tornó opresiva, y los susurros se volvieron acusatorios y amenazantes. Las sombras de las ramas del árbol se proyectaban sobre los jóvenes, retorciéndose como si estuvieran vivas. Aterrorizados, decidieron huir, pero el bosque parecía haber cambiado, los caminos no llevaban a ninguna parte, y el árbol siempre aparecía frente a ellos. Finalmente, exhaustos y perdidos, se encontraron de nuevo en el campamento, con el árbol vigilándolos en silencio. Al amanecer, los jóvenes regresaron al pueblo, pero algo en ellos había cambiado. Estaban distantes,
perturbados, y uno a uno, comenzaron a desaparecer misteriosamente en los meses siguientes. El árbol de los susurros siguió en pie, sus ramas susurrando al viento, esperando a los próximos curiosos que osaran escuchar sus secretos. La habitación en la cima de la escalera. En una antigua mansión victoriana, en las afueras de un pequeño pueblo, se encontraba una habitación que siempre permanecía cerrada. Los habitantes del pueblo decían que esa habitación estaba maldita y que quienes entraban nunca salían igual. Una noche, un grupo de amigos, fascinados por los misterios y leyendas, decidió explorar la mansión. La casa, con su arquitectura gótica y muebles cubiertos de polvo, parecía un relicario del pasado. Subieron la gran escalera central, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada paso. Al llegar a la cima, encontraron la habitación cerrada. La puerta, adornada con extraños símbolos, se abrió sin esfuerzo, como si los invitara a entrar. La habitación estaba inmaculadamente limpia, en contraste con el resto de la mansión, y en el centro había un gran espejo de marco dorado. Los amigos, uno a uno, miraron en el espejo y vieron reflejos distorsionados de sí mismos, mostrando aspectos de sus vidas que querían olvidar o secretos que nunca habían compartido. La habitación comenzó a cambiar, reflejando los miedos y traumas de cada uno, atrapándolos en un laberinto de sus propias pesadillas. Intentaron escapar, pero la habitación parecía infinita y el espejo los seguía a donde quiera que iban. Sus gritos se perdían en las paredes, y la realidad se mezclaba con las ilusiones creadas por el espejo. Al amanecer, la puerta de la habitación finalmente se abrió, liberándolos. Salieron de la mansión, pero algo en ellos había cambiado. No hablaban de lo que habían visto o experimentado, y con el tiempo, cada uno se fue alejando del pueblo, llevando consigo las cicatrices invisibles de aquella noche. La habitación en la cima de la escalera permaneció cerrada, esperando a los siguientes curiosos que osaran desafiar sus secretos.